En esta mañana vamos a dar continuidad a lo que es esta serie, Locura o Poder, para dar este énfasis de que la palabra de Dios, este mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, es un mensaje sensato para aquellos que creemos en Él, para aquellos que son salvos, pero que es una locura para aquellos que se pierden también. Así que vamos a orar y pedir a nuestro Señor Jesucristo que nos pueda entonces en el día de hoy guiar por su palabra para poder entender cada día más de ella. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por darnos este hermoso tiempo aquí en esta mañana para poder abrir tu palabra, poder aprender de ella, leerla, pero reflexionar en ella. Ayúdanos a comprender cada vez más de ti, de quién eres, de lo que has hecho, de lo que haces con nosotros y harás, Señor. Guíanos en esta mañana por medio de tu Santo Espíritu a ver la maravillosa verdad del Evangelio de Dios. Un Evangelio que salva. En el nombre de Cristo Jesús oramos todos. Amén y amén. Muy bien, ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando bastante acerca de lo que es este mensaje de esperanza, que es esta Biblia, ¿verdad? Este mensaje, este Evangelio. El apóstol Pedro, ustedes recuerdan que leímos nuestra carta, es primera de Pedro, y habíamos leído en los primeros versículos aquí. Ustedes recuerdan el versículo 3, verso 4, en adelante, ¿qué es lo que dice? Recuerden que el apóstol Pedro se ha dirigido a un grupo específico de personas. ¿Cuáles eran? Expatriados. Bien. Pero estos expatriados estaban en diferentes países, según el versículo 1. Bien, así que él se dirige a estas personas y le está diciendo y hablando acerca de la gran misericordia que Dios tiene. Y el versículo 3 hasta el 4 nos dice entonces algo muy interesante, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A qué? ¿Está un poquito alto esto? ¿Está bien? Ok, escuchen muy bien. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia que incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Recuerdan que hablamos acerca de eso la semana pasada. Estas cosas nos están enseñando que heredamos un conjunto de bienes por medio de la muerte y resurrección posterior de nuestro Señor Jesucristo. Pero este bien heredado, según este versículo, no se puede perder ni alterar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice? No se marchitará, no es incorruptible, es inmácula. Escuchen muy bien, no se puede perder. Esto no es posible que se pueda alterar, pero hay una razón. Es porque está protegida. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Eso es lo que significa, eso es lo que dice el versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para o con el fin de nuestra salvación. Eso es lo que dice. ¿Y cuánto poder tiene nuestro Dios? Todo el poder, toda la autoridad. Así que esta bendición, estos bienes, esta hermosa herencia que nosotros obtenemos mediante la muerte y resurrección de Jesucristo es eterna. No puede cambiar, no se puede perder.
Si de una cosa podemos estar seguros, hermanos míos, en todo esto, es que nuestra salvación no vino a nosotros por nuestra propia voluntad. Vino a nosotros por su gran misericordia. Pero tampoco depende de nosotros protegerla. Interesante. No depende de nosotros protegerla. Nuestra salvación no depende de obras. Pero esa hermosa esperanza de salvación nos exige, oigan eso, nos exige obrar bien. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros, no es algo que viene de nosotros, sino que proviene de Dios. No por obras para que nadie piense que es mejor que el otro, para que nadie tome el crédito de eso, para que nadie se gloríe. Pero nosotros somos hechura suya, según el siguiente versículo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya había creado de antemano, para que nosotros anduviésemos en ella, ¿no? Esa es la razón. Por la gracia de Dios somos salvos. El medio es la fe, pero para buenas obras. Para buenas obras. Nosotros somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Así que vamos a continuar entonces en el verso 6 que quedamos. Entonces vamos a continuar en el verso 6, lo que dice aquí, en lo cual entonces en esta maravillosa salvación, en esta maravillosa herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en lo cual os regocijáis grandemente, dice el versículo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Ya hemos hablado bastante, tal vez en esta serie, acerca del gran gozo inefable, este gran gozo que no se puede explicar con palabras, que produce o genera en el creyente este mensaje de salvación. Un mensaje que para muchos parece una locura. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando dice en el capítulo 16 de Juan, el verso 22, por tanto, dice el Señor Jesucristo, ahora vosotros también tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. El apóstol Pedro, después de que nos menciona que tenemos un gran gozo por esta esperanza de salvación, les habla a estos hermanos que, como ya saben, son expatriados, personas que han sido perseguidos y han tenido que salir de su país. A estos expatriados de este lugar, en Ponto, en Galacia, etc. Así que estos hermanos expatriados que van a ser afligidos, según el apóstol Pablo, y podemos analizar estas palabras. En otras palabras, el apóstol les está diciendo que pasarán molestias, sufrirán físicamente, tendrán tristezas, angustias y ansiedades. Esto es lo que les afirman con estas palabras: serán afligidos. Eso es lo que el apóstol le está diciendo aquí. Serán afligidos. Pero miren que estas personas le está diciendo que tenemos un gran gozo. Regocíjense, ¿no? Pero ahora, por un poco de tiempo, seáis afligidos con diversas pruebas. Esto podría parecer una loca contradicción, ¿no? Parecería algo raro porque te está diciendo, regocíjate
por esa hermosa esperanza de salvación que nosotros tenemos segura en Cristo Jesús, pero ahora ustedes van a estar sufriendo. Vamos a regocijarnos, pero ahora van a seguir sufriendo. Van a seguir sufriendo física, emocionalmente, sufriendo. Si es por diferentes pruebas, es lo que el apóstol le está diciendo aquí. Lo maravilloso de este versículo que nosotros acabamos de leer en este versículo 6 de Primera de Pedro, es que el eje de este texto no es el gozo ni la aflicción. Es interesante, no lo es. Miren lo simple de esta palabra. El eje de eso es la palabra aunque. ¿Qué? Vamos a leer otra vez el versículo. En lo cual os regocijáis grandemente. Ustedes recuerdan que está hablando de la gran misericordia de Dios, la herencia de Dios, de la salvación que proviene de nuestro Señor Jesucristo por medio de su resurrección. Nos regocijamos grandemente en eso, aunque, este aunque dice demasiado en nuestra gramática, dice mucho. Y eso es lo que le da el sentido a esta oración subordinada de lo principal que es la gran misericordia de nuestro Dios. Este aunque, hermanos míos, resulta que nos está indicando que hay un impedimento que se nos está prontamente introduciendo. Aquí hay un impedimento, una contraposición que viene, pero que esto que se va a contraponer a lo que se está diciendo no tiene eficacia para destruir aquello que se ha dicho. Ese aunque es lo que dice todo eso. Ustedes lo pueden buscar en la Real Academia. Es interesante. Nos brinda esto, hermanos míos, un panorama mucho más amplio. O sea, lo que se va a decir no tiene la capacidad para evitar lo que se ha dicho en la oración anterior. Ese aunque es lo importante. Nos vamos a regocijar grandemente, aunque estas aflicciones que vendrán por diversas pruebas no tienen la capacidad para evitar que eso que te han prometido suceda. Eso es lo que dice ese aunque. Así que no es contradictorio. Cuando te dice que tú debes de regocijarte en esa maravillosa salvación que hemos heredado en Cristo Jesús, a pesar de que vengan cualquier tipo de pruebas y aflicciones, sufrimientos, te dice, no importa, nada de eso puede evitar que la gracia de Dios, que la promesa de Dios se cumpla en tu vida. Eso es maravilloso, hermanos. Es impresionante lo que nos está diciendo, o lo que le está diciendo el apóstol Pedro a estos hermanos. Esto es una esperanza viva, lo que él le está ofreciendo aquí en Cristo Jesús. Escuchen muy bien, porque recitamos eso. Nuestro Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos, ya leímos esto, que estos discípulos iban a tener aflicciones, pero que otra vez lo iba a ver, y que en ese momento vuestro corazón se va a alegrar y que nadie les podrá quitar ese gozo. Pero iban a estar pasando aflicciones y sufrimientos. Pero el apóstol Pedro nos habla y nos dice lo hermoso que es que a pesar de estas aflicciones, esto
y esta promesa no será conmovida. Quiero hacer un paréntesis en eso, hermanos míos, para resaltar la importancia de leer en una forma comprensiva la Biblia, porque esto es lo que marca si vivimos o morimos, hermanos míos. Uno de los conferencistas, el hermano Joan, le estaba compartiendo que hemos tenido estos 2 últimos fines de semana estudiando intensivamente lo que es consejería bíblica, cómo dar a las personas un consejo bíblico. Bien, uno de estos expositores dijo e hizo una pregunta muy interesante. Él dijo: ¿puede la Biblia cambiar la vida de una persona si no la entiende? ¿Puede la Biblia cambiar la vida de una persona si esta persona no la entiende? Así mismo pasó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay algunos sí, hay algunos que no. Es interesante porque así mismo fue lo que se escuchó. Bien, porque puede ser, porque bueno, Dios puede hacer lo que le plazca, ¿no? Sí, Dios puede hacer lo que le plazca. Entonces, él hizo algo muy interesante. Él dijo una oración, una frase en hebreo. Él dijo una frase en el hebreo y nadie la entendió. Él citó un versículo en la Biblia y luego preguntó: ¿qué cambio produjo eso en todos ustedes? Nada, nadie entendió nada, porque lo dijo en hebreo. Nadie allá en ese auditorio con cientos de personas entendió lo que él dijo, pero él citó Génesis 1:1. Él dijo Génesis 1:1 y nadie entendió, así que nadie pudo tener algo productivo de algo que no entiende. Ese fue el punto que él nos quiso dejar dicho. La persona necesita entender y comprender. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, necesitamos leer la Biblia en una forma comprensiva, analizando cada uno de los aspectos importantes en la gramática, hermanos míos. Escuchen muy bien lo que el apóstol Pedro, recuerden, es un paréntesis, me disculpan. Escuchen muy bien, en 1 Corintios, capítulo 14, el verso 9 en adelante. El apóstol le dice a estos hermanos: así también vosotros, a menos de que con la boca no pronunciéis palabras inteligibles, pero cosas que se entiendan, ¿cómo sabrá lo que decís? Es lo que dice aquí. ¿Cómo sabrán lo que decís? Pues hablaréis al aire, dice el apóstol. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para aquel que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. No lo voy a entender. No lo comprenderé. Cuando leas la Biblia, no solamente la leas. Hay personas que pueden leer, y eso lo saben las personas de otras nacionalidades aquí, norteamericanos. Ustedes pueden leer, el español es muy fácil, mucho más fácil usted leer, y muchas veces usted ni siquiera entiende lo que está leyendo. Es muy fácil porque lo mismo, así mismo como se escribe, ese mismo es la pronunciación, así mismo. Pero tú puedes leer, una persona puede leer sin saber qué es lo que se está hablando allá. A veces con mi hija,
que están aprendiendo a leer, Emily, la pongo a leer algunas de las de la Biblia, algunos libros también. Y cuando ella está leyendo, y cuando hay una palabra que yo sé que ella no sabe, la paro. Emily, ¿y qué significa tal cosa? Ay, yo no sé, papi. Ah, mira, cuando no sabes, tienes que preguntar, para que entonces tú puedas entender toda la historia de una mejor forma. Esa es la idea. En las Escrituras, cuando leemos y nos acercamos a la palabra de Dios, es así que debemos leerla comprensivamente. Ven cómo ese aunque cambia todo el panorama del verso. Hermanos míos, tengamos precaución con lo que nosotros leemos en las Escrituras. Él dice luego, el apóstol, a estos corintios allá, a estos hermanos en Corinto, menciona que si oramos o cantamos, nosotros debemos hacerlo con el entendimiento. Cierro paréntesis. Bien, así que vamos a nuestro texto. Continuamos. Recuerden, las aflicciones nunca tendrán la capacidad para evitar lo que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús que pasará. Entonces el apóstol Pedro sigue diciendo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas. Por un poco de tiempo. Algo me llama mucho la atención, y es el hecho que el apóstol Pablo dice esta frase. Aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Qué significa esto? Recordemos que tenemos más información que lo que tenían estos hermanos expatriados hoy en día. Así que de esta persecución que ellos estaban sufriendo y por la cual ellos habían tenido que salir de su país, bajo el imperio romano iban a pasar 300 años. La historia nos dice eso. La persecución contra los cristianos, más o menos desde que él escribió esto, duró casi 300 años. El apóstol le está diciendo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, van a ser afligidos, ¿no? Pero nuestra información, la que tenemos ahora, la que manejamos ahora, dice que esta persecución en el Imperio Romano duró 300 años. Y que todavía mucha de esto, hasta nuestros días, claro, en muchas partes, unos niveles más que otros, todavía continúa la persecución. Todavía. Es interesante, hermanos míos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Porque Jesús, cuando Él le dijo a estos apóstoles que ahora van a tener también aflicción, Jesús les había dicho a estos hombres que iban a ser, eso en el capítulo 16 de Juan, cuando Jesús le dijo que iban a tener aflicción, iban a sufrir, Jesús ya le había dicho a estas personas, a estos discípulos, que los iban a entregar, lo iban a expulsar de las sinagogas y que también los iban a asesinar. ¿Y saben la actitud que Jesús le dice? Que estas personas que iban a matarlos y pensaban que lo estaban haciendo en el nombre de Dios. Pero Jesús les afirma que estas personas no conocían a Dios ni tampoco a su Hijo Jesucristo. Es interesante, Jesús les está diciendo a estos discípulos, antes de decir lo que iban a pasar por el sufrimiento, ya les había dicho cómo iban a sufrir. Iban a ser expulsados de las sinagogas, pero que también iban a ser asesinados por personas que pensaban que lo estaban haciendo bajo el nombre
de Dios. Y ustedes entienden que el apóstol Pablo fue uno de ellos en el principio. ¿Qué es lo que dice el versículo 2 que habla acerca de eso, de Juan 16? Dice, pensarán que así rinden servicio a Dios y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí, dice Jesús. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya os había hablado de ella. ¿Comprenden eso? Por eso Jesús les está diciendo estas cosas. Los van a expulsar, los van a matar a ustedes, van a sufrir, pero se los estoy diciendo para que cuando llegue ese momento de tribulación, se acuerden que ya se los había dicho. Esto es lo que pasará con ustedes. Pero luego de decirle esto, en el versículo 12, Jesús le dice también, aunque tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis soportar. Oigan eso. ¿Ustedes se imaginan? Me dice que me van a matar y todavía que hay muchas más cosas que no voy a aguantar. Piensen en eso. Jesús me está diciendo, piensen, te dice a ti o me dice a mí, pero mira, en la vuelta de la esquina te van a matar, pero hay un montón de cosas que quisiera decirte, pero no la aguantarías. Pero para nosotros la muerte no lo es todo. ¿No? Hay muchísimas cosas. El sufrimiento es uno de los temores más grandes que el ser humano tiene. El ser humano no está preparado para sufrir. No le gusta sufrir. No amamos sufrir. Bueno, el que tienen los 5 tornillos bien ajustados ahí arriba. Pero no nos gusta sufrir. No. Y una vida de sufrimiento antes de la muerte produce pánico a muchos. Pánico. Y tal vez esas serían algunas de las razones por las cuales tenía muchas cosas que quisiera, pero no se las dijo. Pero Jesús no es que le dice que no lo van a saber. ¿Por qué? Es lo que dice, pero cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, cuando leen el contexto, Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Eso es lo que va a pasar. Ahora no lo pueden soportar, pero cuando venga el Espíritu Santo, se los voy a hacer saber. Pastor, hasta este punto usted no me ha dicho qué es lo que significa la frase del apóstol Pedro. Por un poco de tiempo, si es necesario. Cuando dice estas palabras el apóstol Pedro, él no se está refiriendo a un lapso de tiempo corto para que termine esta aflicción que estaban sufriendo estos hermanos expatriados, o todo lo que conlleva con respecto a eso, la persecución, etc. No se está refiriendo a un lapso de tiempo según nuestro propio criterio, sino al criterio de Dios. Pues para mí el sufrir todo un día dolor de cabeza es mucho tiempo. Pero para otros que sufren de migraña y duran 3 y 4 días con dolor intenso, de dolor de cabeza, no es nada un día. ¿Me doy a entender? No está basado un poco de tiempo
a nuestro propio criterio, sino al criterio de Dios. ¿De cuánto durarán estos sufrimientos que vamos nosotros a enfrentar por diversas pruebas? Uno de los conferencistas en esta conferencia bíblica explicó que el sufrimiento de cada individuo es único. Es único y completamente diferente. Aunque dos personas mueran del mismo cáncer, las circunstancias de cada individuo convierten esta enfermedad, hermanos míos, en única. Fue para mí muy revelador esto. Y aunque nosotros tenemos la noción, porque hay algunas frases de que mire, usted no está en sus zapatos y todo ese tipo de cosas, y mira, yo tengo esta enfermedad y tú tienes esa enfermedad, aunque tengan la misma, no son las mismas circunstancias. Es lo que dice, aunque dos personas mueran de la misma enfermedad, no es lo mismo. El sufrimiento de cada individuo es único. Así que este poco tiempo en el cual vamos a ser afligidos, que vamos a sufrir, no está bajo el criterio nuestro, sino en el criterio de Dios. El apóstol Pedro escuchó y aprendió sobre una parábola que nuestro Señor Jesucristo les había hecho. ¿Recuerdan? Un hombre sabio y el hombre insensato que habían ido allá y construido casas, construyeron uno, dice las Escrituras, construyeron estas casas. Vamos a ir a Mateo para que escuchen esto. Mateo, capítulo 7. Jesús comienza diciendo estas palabras. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, oigan eso, no solamente es escuchar, sino ponerla en práctica. No es solamente sentarnos en una mesa a ir y ver cómo vamos a pescar, sino ir a pescar. ¿Bien? Cualquiera que oye estas palabras y las practica y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías, dice el Señor Jesucristo, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué? La arena. Y cayó la lluvia, dice allá, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó y fue grande su destrucción. Reflexionemos en eso. Ninguno de los evangelistas, yo creo Lucas también había hablado acerca de esta parábola que Jesús había hablado. Menciona que Jesús dijo que la tormenta paró, que los vientos pararon. No, ¿dijo eso Jesús en la parábola? ¿Leímos eso en la parábola? No. No dicen que las tormentas pararon, pero nosotros por sentido común entendemos que las tormentas, las lluvias, las vaguadas vienen por un tiempo y luego ¿qué? Pasan, ¿sí? Así que no es necesario decir que una tormenta paró. No, nosotros entendemos que vienen tormentas, por lógica, pueden durar vaguadas de corto plazo
y otras por un poco más largo plazo, ¿bien? Un poco más. Una puede durar algunos días, otra puede durar semanas todavía, depende, no importa. La idea es que estarán. Siempre vendrán, ¿qué? Tormentas. Siempre vendrán vientos. Siempre vendrán lluvias. Siempre. Pero ¿qué es lo importante aquí, en esta parábola? ¿Qué es lo fundamental, según nuestro Señor Jesucristo, de esta parábola? Escuchar y poner en práctica. Eso es lo fundamental. Escuchar y poner en práctica. Porque eso es a lo que se refiere estar bajo la roca. Eso es. Jesucristo es nuestra roca. Sus palabras son las que nos van a hacer permanecer. Ustedes no han visto eso en los Salmos, que es su palabra lo que nos va a sostener, lo que va a impedir que el joven peque, etcétera, etcétera. No es lo que nos va a iluminar el camino por donde nosotros, es la roca, es la palabra de nuestro Señor. A eso se refiere estar fundado. Cuando nosotros no solamente venimos a la iglesia aquí y escuchamos la palabra de Dios, no solamente cuando nosotros nos sentamos en la casa y leemos uno o dos versículos, cerramos nuestra Biblia y seguimos haciendo las cosas que queremos hacer. No, eso se compara como un hombre insensato. Es cuando nosotros escuchamos la palabra, la comprendemos y la ponemos en práctica. Eso es lo que nos hará estar firmes en la tormenta. Porque vendrán. Y no importa si es por corto o largo plazo, porque la cuestión es bajo el criterio de Dios. Es bajo el criterio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reflexionar mucho en eso. Así que es razonable que estas tormentas, mientras estemos vivos, vendrán en diferentes intensidades y causarán estragos en nuestra vida muchas veces. Pero, hermanos míos, lo que realmente importa es que nuestra confianza esté basada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo y no en la arena, en nosotros mismos o en este mundo vano. Podemos hacer otra pregunta. ¿Cuál es el fin o el propósito de que Dios siga permitiendo que los hijos de Él pasen por estas mismas aflicciones o aún peores? ¿Por qué? ¿Cuándo es el fin? El apóstol Pedro dijo en el versículo 7, escuchen muy bien, ¿cuál es el propósito de esto? De estas pruebas que vendrán. Y él dice, él comienza ¿con qué? ¿Con qué frase? ¿Con qué palabra comienza él? Para. ¿Entienden esa palabra, verdad? Esa esperanza que nosotros tenemos, en la cual nosotros nos regocijamos grandemente, estas pruebas que vendrán en nuestra vida, diversas pruebas, ¿verdad? Este sufrimiento que vendrán por medio de ellas, no importa largo o corto plazo, el apóstol Pedro le pone un propósito, le da un fin, vamos a decirlo así, porque eso es el para. Nos indica el fin de eso. Y él dice aquí que el fin de estas pruebas, dice,
¿Para qué? Para que la prueba de vuestra ¿qué? Fe, más ¿qué? Más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego. Oigan el otro aunque. Vean eso. Aquí dice, para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque dice probado por fuego. Otra vez, ¿qué es lo que hace el fuego? Bueno, derrite ¿qué? Derrite el oro. Mucho podemos decir, bueno, es para quitarle las impurezas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que significa este aunque? Bueno, ustedes recuerdan, ya habíamos hablado. No importa que se derrita el oro, no puede destruirlo. No puede, no podrá destruirlo. Ese aunque es hermoso. Porque estas aflicciones y pruebas, aunque sean duras y nos derritan emocionalmente, no podrán destruirnos. Pero ¿saben qué? Nuestra fe es mejor que ese oro derretido. Lo es. Es más precioso que eso. Hermanos, abracemos eso. ¿Saben qué es la fe? ¿Por qué viene la fe? Oír la palabra de Dios. Es la de la palabra de Dios, hermanos míos, aquí. Es cuando nosotros practicamos su palabra. Esto es maravilloso, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y él sigue diciendo en Primera de Pedro, en el versículo 8, a quien sin haberle visto, wow, qué hermoso, ¿no? Porque la fe es la convicción, la certeza de aquello que no se ve. Y aquí él dice, el apóstol Pedro, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no le veis, pero creen en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Oh, wow, qué hermoso, ¿no? Estas personas, según el apóstol Pedro, nunca vieron en persona al Señor Jesucristo, pero él afirma que ellos le amaban, creían y confiaban y se gozaban en eso. Con gozo, con un gozo que no se puede explicar con palabras, según el mismo apóstol. Recuerdo visitar a una tía mía hace mucho tiempo. Ella murió, pero ella tenía 2 mascotas. Yo recuerdo 2 mascotas. Una vez visité a ella ya y tenía 2 mascotas llenas de número de lotería. Ya, ella, tal vez mami sabe. Llenas de números de lotería. Ustedes saben, de esa cuadernos de, yo no recuerdo en la marca, pero la idea es 2 cuadernos de, ¿cuánto? 250, 300 y pico de hojas, 200 y pico de hojas, llenos de números, de años de lotería. Increíble. Ella tenía de todos los días, yo no sé qué tipo, si era quiniela, palé, pero era que salían todos los días. Ella tenía todos enumerados por años allá. Interesante. Yo recuerdo que me tocó verla un día que ganó un premio. Que no la sacó de la pobreza, pero ganó. Bien, esa vez ganó un premio. Y yo recuerdo cuando ella
escuchó la noticia, hermanos míos, la emoción, la expresión de su rostro, yo lo recuerdo, la expresión de rostro cuando ella escuchó que ganó, fue impresionante, hermanos míos. Fue cuando ella escuchó eso, la emoción de cuando yo vi que ella fue a su mascota a confirmar, porque ella lo que hacía era que iba a la mascota y iba a las mismas fechas de los años pasados y jugaba en ese día el mismo número que se jugó hace años atrás. Así que la emoción de ella ir a su mascota y ver que hace 3 años atrás eso había sido así, y la emoción de haber visto y confirmar que su número que había jugado en ese día ganó. El brillo de sus ojos al ver ese papelito ganador es algo que todavía está en mi mente muy fresca, ver eso. Pero también, hermanos míos, fue interesante la reacción que ella tuvo. Todos los vecinos que ella tenía ahí al lado supieron de lo que le estaba aconteciendo a ella, que se había ganado el premio ese día. Y no era el premio mayor para nada, fue un par de miles de pesos, algo así. Pero fue interesante ver eso, esa reacción de ella. Lo interesante es que ella no tenía en sus manos todavía en ese punto ni un centavo de ese dinero. Oigan eso. Sus ojos brillaron, se emocionó por haber escuchado en la noticia que su número salió, la emoción de haber confirmado de que sucedió así. Esa expresión en su rostro, emocionada para compartir con sus amigos allá que sucedió eso. Y todavía no tenía un centavo en la mano. ¿Ustedes se imaginan? Que el dueño de la banca hubiese quebrado y como ha pasado, y se le hubiese ido por ahí y no le pague nada. Pero lo que sucedió allá fue increíble, hermanos míos. Fue increíble. Pero me pongo a reflexionar en eso. ¿Qué pasa conmigo? Digo yo, ¿qué pasa conmigo? Conmigo. Tengo un libro donde está el orden de todos los sucesos de la humanidad, de principio a fin. Tengo en Cristo Jesús el premio mayor, el premio que me ha sacado no de la pobreza, sino de la miseria en la que vivía yo. Y me pregunto, ¿por qué muchas veces no tengo esa expresión en mi rostro? Yo me pregunto eso a veces. ¿Por qué no tengo esa expresión de mi tía en mi rostro? ¿Por qué? Al escuchar la maravillosa noticia de mi salvación, ¿por qué no tengo esa expresión de mi tía en muchas ocasiones? Pero también, ¿por qué muchas veces no brillan mis ojos cuando yo confirmo con las Escrituras eso? ¿Por qué no brilla? Cuando yo confirmo que esa maravillosa noticia que he escuchado por hombres están escritas y confirmadas por el libro más importante en la historia. Porque muchas veces
las personas a mi alrededor no saben lo que está aconteciendo y lo que ha acontecido en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué las personas a mi lado no saben que he salido de la miseria? Al final de esa reflexión que yo tuve, comprendo que esta expresión, esta emoción, al confirmarlo, este brillo en los ojos por la realidad en la que yo vivo hoy, hermanos míos, no están porque en momentos dudo. Y es así. Esta expresión, este brillo en los ojos, este deseo de compartir con otros eso, no están en mi rostro y en mi vida y en mis acciones, porque dudo. ¿Saben ustedes, si mi tía hubiese dudado que eso no fuera verdad, cuál sería la reacción de ella? No, seguiría incrédula, escéptica, hasta llegar y más adelante y confirmar con otras personas y seguir adelante confirmando por otras fuentes de información y buscando más información para que le confirmen aquello que se le está diciendo. ¿Por qué? Porque duda de la fuente. Estas expresiones no están en nuestras vidas muchas veces porque dudamos de nuestro Dios. Dudamos de que esta maravillosa salvación, esta hermosa herencia incorruptible que va a permanecer para siempre porque es Dios quien la protege, y que Él, maravillosas promesas como yo estaré contigo todos los días hasta que todo esto pase. Dudamos de eso. Y es por eso que no tenemos esta expresión y esa reacción en nuestra vida a veces. En mi vida, a veces. ¿Qué hago con eso? Tiene que ver si soy un hombre de mucha fe o de poca fe. Ya hemos hablado de eso. No importa que tú seas un gran héroe o seas un hombre simple. Tienes poca fe, tienes la capacidad para confiar en nuestro Dios. Pero también tienes la capacidad, como Pedro, de dudar de que Dios tiene el poder de mantenerte firme sobre las aguas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es como mis hijas. Es como mis hijas. Yo cuando les estoy enseñando a montar bicicleta, ustedes saben que cuando uno le enseña a montar bicicleta, los que son papás, aquí, ellas no quieren que tú la sueltes. Papi, no me suelte. No, y me agarran. Pero mira, pon la mano en el timón. Papi, no me suelten. Que tiene que poner la mano en el timón. Yo te voy a agarrar por atrás, mi hija. No se preocupe, yo voy a estar aquí. No te preocupes. Y papi, y cuando ven que se van a caer, papi. Y mis hijas ahí, ¿por qué? Es que dudan, tienen miedo, se pueden caer, ¿no? Y mientras más veo la habilidad que ellas tienen,
Voy buscando, en el principio le agarro las manos en el timón y luego la voy agarrando con una mano y otra mano atrás y luego le quito la mano de atrás y la agarro por el asiento y hasta el punto que cuando yo la veo que está lista para correr y para caer, la dejo. La dejo. Cuando yo veo es, claro, seguro en el sentido de que no vaya a hacer un golpe fatal, ¿verdad? Obviamente se cayó, se peló un poquito, tiene su rodillera, siempre le digo póngase su rodillera, sus cascos y sus cosas para que el golpe sea menor, ¿verdad? El daño sea menor. Pero cuando yo la veo que está lista para esas dos cosas, la dejo. Pero ella tiene que tener algo en ella misma. Ella tiene que superar algo y crear una convicción de algo. Aunque no pase o que no lo dicen, pero algo dentro de ella tiene que suceder. Dos cosas. Que se vaya el temor y crear una convicción. El temor de que aunque papi me suelte, yo puedo hacerlo. Pero la convicción de que si me caigo, mi padre viene en mi socorro. Yo tengo a mi papi cerca. ¿Ustedes creen que si mi hija se cae, no voy a ir a recogerla, a socorrerla? Depende la gravedad, será el trato para mí, para ella. Algunas veces no es gran cosa. Hija mía, no te preocupes, no pasó nada grave, venga, párese, continúe, siga jugando. Si es un poco más grave, paro, ¿no? Para asistirle. Pero Dios mío, nosotros, imaginémonos, yo soy un hombre malo. Soy un hombre malo y dice su palabra que nosotros siendo malos sabemos hacer este tipo de cosas. Damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a nosotros? Dos cosas. El amor echa fuera el temor. Pero tenemos que tener la convicción de que tenemos a alguien a nuestro lado que estará ahí para socorrernos hasta el final de los tiempos. El apóstol Pablo dijo, para terminar, Romanos 12, verso 12. Pueden buscar en sus Biblias. Romanos 12, verso 12. Él les dice a estos hermanos, gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldecir, gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos las gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a crear convicción. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a tener ese hermoso gozo que produce este maravilloso mensaje de salvación que encontramos en tu palabra, por el cual nace el medio por el cual alcanzamos
tus misericordias por nosotros. Y que en Cristo Jesús, en su resurrección, tenemos esta hermosa esperanza viva. Nos gozamos en su salvación, Dios, en la salvación de nuestras almas, porque has vencido a la muerte y al pecado, y nos has dado esta hermosa herencia incorruptible, inmaculada, que nunca se marchitará, Dios. Ayúdanos a gozarnos en esto. Aunque vengan dificultades, sufrimientos, dolores, pruebas en nuestra fe, pero que va a estar firme, incorruptible, porque dependemos de tu palabra. Guíanos a no ser personas que escuchan y olvidan, sino personas que escuchan tu palabra y la ponen en práctica. Eso es ser sabio. Guía a cada persona que está aquí y que no ha creado esa convicción en su vida, esa confianza en ti. Que lo haga en esta mañana, porque es posible y es seguro que sin fe es imposible agradarte. Y sin fe no podemos alcanzar la maravillosa gracia que has ofrecido en tu Hijo a la humanidad. Guía a estas personas por tu buena voluntad al arrepentimiento de sus pecados y a venir a ti tal como son, pecadores, al igual que cada alma que está en este lugar, que necesita de tu gracia y tu misericordia para ser justificados por medio de Cristo. Guíales a ellos a la salvación. Y a cada uno de los creyentes que están aquí, ayúdales a no dudar, porque vendrán pruebas, vendrán sufrimientos, vendrán toda clase de aflicciones, a corto o largo plazo. Ayúdanos a no dudar de que estás con nosotros y que vas a socorrer a tus hijos cuando en tu criterio creas que lo necesitemos. Te adoramos y que para ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos míos.